sean igualmente malos como yo. ¿Sí lo ven? Pues entonces, el caos competitivo ocurre cuando se es medianamente buen competidor, ¿no? Y obviamente, pues entonces, la exclusión competitiva se dará pues, en aquellas especies que son muy buenas, ¿no? Muy buenas, teniendo, por ejemplo, en este caso, asimilación de recursos y transformándolos en biomasa y crecimiento poblacional. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esperaríamos, por ejemplo, que fuera una especie invasora? Que tuviera, ¿qué capacidad? Piensen en cualquier especie invasora que se les haya ocurrido. Pez león. Altamente. Una rata, si quieren, medianamente. Un gorrión de estos que anda por aquí afuera. ¿Por qué? Una paloma. Es que se supone que las que están en el medio están bien. ¿Cómo creen que sería una de esas especies invasoras? ¿Roja, amarilla o azul? Amarilla. Históricamente debería de ser roja, ¿no? Debería de tener una capacidad competitiva alta y debería de terminar desplazando a las nativas, ¿no? Entonces, la idea del artículo se cumple. Nos dice que las fluctuaciones, o sea, las fluctuaciones en los números poblacionales permite la coexistencia de más especies que recursos limitantes. Es decir, la idea que nos planteaba originalmente Tillman es muy buena, sin embargo necesita algunos ajustes. Este es uno de los ajustes que se le hacen y que de hecho en la actualidad es una de las formas que se utilizan para explicar dinámicas competitivas. Es decir, la competencia es importante, sí, aparentemente sí, pero necesita de algunos detalles adicionales, ¿no? Este es uno de ellos. ¿Les quedó claro? Bueno, y digamos que la conclusión última a la que llegan estos señores es que a pesar de que la competencia siempre se ha visto como una interacción negativa desde el punto de vista que disminuye la diversidad biológica, ya Darwin lo decía en su libro, ¿no?, El origen de las especies, the struggle of existence, o sea, la posibilidad de existir depende de que sea bueno o mal competidor, y por lo tanto, si estoy ahí es porque he ido eliminando a otros que eran peores que yo. Pues ya se ve que no es estrictamente así en todos los sentidos, sino que si nos juntamos varios malos, podemos dar lugar a sistemas altamente diversos, ¿no? Más o menos esa es la idea que nos plantea. Y por lo tanto, la competencia y las capacidades competitivas, siempre y cuando se encuentren en un equilibrio adecuado, debería de dar lugar a comunidades altamente diversas. ¿Sí? Bueno, estamos dando un repaso general de algunas de las interacciones. Ya vimos esta parte, competencia por explotación. Ahora vamos a irnos hacia arriba, a revisar algunas de las anteriores, ¿no? Vamos a ver esta, de que una especie daña o inhabilita a la otra, lo que se conoce como interferencia química o mecánica, o competencia por interferencia. Acuérdense, ¿cuál era la condición para que hubiera competencia por recursos? ¿Cuál era? ¿Que el recurso qué? Que el recurso se vuelva limitante. Entonces, en este caso, el recurso no es limitante. Hay otros factores, otro factor adicional, el que sea, pero el recurso no se vuelve limitante. El caso más claro, pues, o más fácil de que ustedes lo interpreten de qué es interferencia química, es lo que ocurre con los antibióticos. Seguramente se acuerdan de este señor famoso, Alexander Fleming. ¿Qué se le ocurre? A partir de las observaciones que él tiene de sus cajas Petri y de sus cultivos de bacterias, que en algún momento se le contamina con un hongo, y curiosamente ese hongo crece de manera muy muy bien, pero lo interesante de la situación no es que crezca el hongo, lo interesante es este halo que se hace alrededor de la colonia de hongos. Si se fijan, las bacterias, ustedes habrán hecho sus prácticas de cultivo de bacterias, es una placa de agar, y hacen su cultivo con una asa de siembra. Pues estas son bacterias, no sé qué sean, ahí debe de decir Staphylococcus aureus. Y curiosamente se le contamina con una espora de un hongo, en este caso penicillium. Lo interesante de la situación, les digo, no es que crezca, es este halo. ¿Cómo pueden interpretar eso? ¿Qué es? Es este bicho que está creciendo ahí. ¿Eso es competencia? No. ¿Sí? ¿Competencia por recursos? Espacio. El espacio en este caso debería ser un factor limitante, ¿cierto? Sí. ¿Alguno de ustedes ha ido a bucear? Sí, ya.
¿O algunos de ustedes los han llevado a los arrecifes de coral? Sí. A todos. ¿Y alguna vez vieron más de una especie de corales viviendo más o menos en el mismo lugar y vieron el punto de contacto? Sí. Normalmente cuando los arrecifes, bueno, los arrecifes, bueno, no sé cómo llamar, los corales o las colonias de coral que están juntas una al lado de la otra, van creciendo, llega un punto en el cual se topan y curiosamente empieza una batalla salvaje entre los pólipos unos contra los otros, tratando de matar los de un lado a los del otro y viceversa. ¿Quién ganará? Pues quién sabe, ¿no? Pero eso es competencia por el recurso espacio. Si los pólipos del coral de al lado son capaces de crecer sobre el otro, lo harán. No tendrán miramientos, irán por encima de él. Eso es competencia. Aquí está dándose la competencia por el espacio. No. Por el recurso es obviamente es el agarro, no es un medio nutritivo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este halo? Está pintando raya. O sea, pero ni siquiera es junto a mí. Para allá. Y hasta allá, ni te acerques. O sea, aquí no están compitiendo. El espacio es libre. El hongo puede seguir creciendo. Y de hecho, seguirá creciendo y su halo irá también matando a las bacterias que se encuentran alrededor. Eso no es competencia por recursos. Esa es una interferencia química. Lo que está haciendo, literalmente, es como si ustedes no se bañaran en una semana. Van y se meten al metro en hora pico y a ver quién se les acerca. ¿Sí ven? O cuando entra un gente al metro, normalmente es un repelente, ¿no? Todos se van al lado. No porque no quieran estar junto al Señor, simplemente porque no pueden soportar su olor. ¿Sí? ¿Qué es eso? Yo no compito por el espacio, no compito por el lugar, no compito por los recursos, pero nadie se me acerca. Bueno, pues esto es lo que se le conoce como competencia por interferencia. Y, bueno, en este caso en particular es la alelopatía. Y bueno, pues es un efecto directo del competidor, aquí sí, lo está golpeando. No golpeando literalmente, lo está golpeando químicamente. No permite que compita con él. O sea, no permite que el recurso se vuelva limitante. Y para no hacerlo limitante, evita que otro competidor, crezca alrededor suyo, ¿no? Y eso no es raro, es muy común. De hecho, en muchas de las plantas se conoce que existe este efecto, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos de los ejemplos que hay, ¿no? Ya decíamos la otra vez del eucalipto. Si alguno de ustedes se ha ido a echar novio recientemente, pues normalmente abajo de los eucaliptos, aparte de parejas, pues no hay nada, ¿no? Bueno, ahí hay un niño, pero ese no cuenta. Normalmente lo que hacen este tipo de plantas, y muchas, por ejemplo, la artemisa. ¿Alguno de ustedes conoce la absenta? ¿El ajenjo? ¿Qué es el ajenjo? Es una hierba. Mi madre, cuando yo era niño, me acuerdo que tenía una maceta con ajenjo, y cuando nos poníamos mal de la panza, nos daba un té asquerosamente amargo, pero era maravilloso. Nadie se lo quería tomar, pero después de que se lo tomaba uno, era como revivir. Actualmente mi suegra sigue teniendo una planta que también, cada vez que me encuentro muy mal, voy con ella y le pido ajenjo. Pero el ajenjo también fue una de estas bebidas que se hizo clásica en la época de finales del siglo XVIII y principios del XIX. ¿No le suena? El ajenjo. Lo utilizaban los poetas, pintores, escritores. Era muy común verlos bebiendo absenta. Era un líquido. De hecho, lo venden ya ahora aquí en México. Se prohibió durante mucho tiempo, se decía que tenía propiedades alucinógenas, que causaba daños neurológicos severos, etcétera, etcétera. Pero siempre estuvo asociado a los románticos y al impresionismo sobre todo. Se supone que fue utilizado durante mucho tiempo como un repelente de malaria. En teoría, si la gente bebía el té, pues la infusión del ajenjo, tenía menor probabilidad de ser infectado por malaria. De tal manera que en Francia a las tropas se les daba ajenjo para evitar que tuvieran ese problema cuando andaban en sus etapas coloniales, ¿no? Y cuando los soldados franceses regresaron a París, pues se vinieron con su ajenjo. Y curiosamente, pues le encontraron la gracia de que lo mezclaban con alcohol y ese sabor amargo era parecido al sabor amargo de la cerveza, del lúpulo. Y
sabor amargo y el alcohol pues los ponía muy contentos. Después de ser un medicamento, empezó a popularizarse como una bebida, y de pasar de ser una bebida de soldado, pasó a ser una bebida que se relacionaba con el arte. Y durante mucho tiempo, seguramente habrán visto alguna película de época en la que, por ejemplo, se utilizan unas cucharas muy bonitas que son caladas, no les puse imagen, se le pone un cubito de azúcar y después se le vacía un chorrito de agua fría. Se supone que eso va disolviendo el cubito de azúcar, y el agua fría, cuando entra en contacto con el líquido verde, que es el absenta, forma un líquido lechoso. Hay pinturas, por ejemplo, de muchos de los impresionistas. Hay una muy famosa de Degas, se llama así, absenta, y es una pareja, un hombre y una mujer, que tiene una copa de absenta ya en estado lechoso. De hecho se le llama así porque cuando entra en contacto el agua fría, azucarada, con la absenta, con el líquido verde, con una cantidad de alcohol alta, actualmente ya lo regularon, está alrededor del 40-45%. En el pasado llegaba a tener 70 y hasta 80% de alcohol. Y de hecho se asume, ¿no?, que muchos de los daños que se supone que se le atribuyeron como bebida que tenía problemas, para las personas que las tomaban,